¿Qué pasaría si te dijera que hay almas que jamás han tocado la tierra, pero que ya están conectadas contigo? Almas que no tienen cuerpo, ni historia, ni nombre, pero que respiran en los planos invisibles, esperando el momento exacto para nacer. En este video vas a descubrir uno de los secretos más silenciados de la espiritualidad: la existencia real y activa de las almas no nacidas. Revelaremos lo que jamás se ha dicho sobre su origen, su influencia sobre tu vida y el motivo por el cual algunas aún no han descendido. Prepárate, porque esta verdad va a expandir tu conciencia para siempre. Existen misterios que escapan a toda lógica humana, y entre ellos, uno de los más profundos y silenciosos es el de las almas que nunca han nacido. No hablamos de cuerpos que no llegaron a ver la luz, sino de conciencias puras, seres con esencia individual que por distintas razones jamás han cruzado el umbral de la vida física. Estas almas, invisibles al mundo tangible, existen más allá del tiempo y del espacio. No han tenido un nombre, no han pronunciado una palabra, no han sentido el roce del viento en la piel, pero están ahí, vibrando en dimensiones sutiles, aguardando, observando, resonando con el tejido oculto de la existencia. Pensar en almas que jamás se han encarnado puede resultar desconcertante al principio. En nuestra visión lineal de la vida, solemos asociar el alma con alguien que ha vivido, ha muerto o está transitando el camino entre esos dos extremos. Sin embargo, la conciencia cósmica no se rige por las reglas terrenales. En ese vasto océano de energía del cual brotan todas las formas de vida, existen chispas que aún no han descendido, que todavía no han tenido su primera experiencia como humanos. Son como notas de una sinfonía que no han sido tocadas, como páginas en blanco de un libro que aún no ha sido abierto. Y aunque no lo parezca, su presencia tiene un propósito, su espera una razón, su energía una influencia real. Imagina por un instante que la vida es como un aeropuerto cósmico. Algunos pasajeros ya han abordado el vuelo. Están viajando por la experiencia terrenal, viviendo alegrías, dolores, retos y descubrimientos. Otros, en cambio, observan las pantallas con atención, esperando el anuncio de su puerta de embarque. Hay quienes aún no saben si desean subirse al avión. Otros fueron convocados, pero decidieron quedarse un poco más. Algunos incluso tienen sus boletos desde hace eones, pero el vuelo correspondiente no ha sido autorizado. Las almas que nunca han nacido se parecen a esos pasajeros. Están en tránsito, no por falta de destino, sino porque el momento correcto no ha llegado o porque su elección ha sido esperar. La espiritualidad tradicional ha dedicado siglos a estudiar las almas encarnadas y desencarnadas. Nos han hablado del ciclo del nacimiento, de la muerte y de la reencarnación. Se ha explorado el karma, las lecciones pendientes, los pactos de alma y las consecuencias de nuestras elecciones. Pero poco se ha dicho sobre ese intervalo anterior al primer paso. ¿Qué ocurre con aquellas almas que aún no han tenido su primera encarnación? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué hacen? ¿Por qué aún no han venido? ¿Y por qué deberíamos siquiera preocuparnos por ellas si nosotros ya estamos aquí, viviendo, respirando, enfrentando desafíos concretos cada día? La respuesta está en la expansión de la conciencia. Entender que no todas las almas se lanzan al mundo físico al mismo tiempo nos permite abrir la mente a una comprensión más amplia del universo y de nuestra posición en él. Nos enseña que la vida humana no es el único punto de partida, que hay quienes, desde planos más sutiles, también forman parte del gran entramado del ser. Nos invita a salir de la mirada reducida que asume que todo comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Al reconocer la existencia de estas almas no nacidas, nos acercamos a la noción de una conciencia eterna, vasta y profundamente organizada.
Muchas de estas almas están en preparación, son como semillas en la palma de una mano divina, aún resguardadas, esperando el terreno adecuado para germinar. Otras, en cambio, ya poseen madurez, claridad y deseo, pero aguardan la apertura de una puerta energética compatible con su misión. Algunas sienten temor, otras están en contemplación. Hay quienes, incluso, han elegido mantenerse en ese estado para observar, para acompañar desde afuera, para sostener vibraciones sin necesidad de experimentar la densidad de la materia. Cada una tiene su razón, ninguna está ahí por error. Comprender la existencia de estas almas transforma nuestra percepción del propósito. Nos hace pensar en el sentido profundo de haber nacido, en la oportunidad que implica estar encarnado. Si hay millones de conciencias que aún no han tenido esta experiencia, entonces vivir no es un accidente ni una rutina sin valor. Es un privilegio, una elección sagrada. Estar aquí, en este cuerpo, en este tiempo, con estos desafíos, es ya un acto de valentía y de evolución. Y más aún, cuando sabemos que hay almas esperando condiciones adecuadas para poder hacer lo mismo. No todas las almas están hechas para encarnar al mismo tiempo. No todas poseen la misma urgencia ni siguen los mismos ritmos. Así como en una orquesta no todas las notas suenan a la vez, en la gran sinfonía del universo hay entradas que se dan en distintos compases. Algunas almas pertenecen a melodías futuras, otras están afinando su vibración antes de incorporarse a la obra, y otras más han decidido ser parte del silencio que precede al sonido, un silencio lleno de sabiduría, de atención y de presencia sutil. Pero todas, sin excepción, forman parte del todo. Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando vivimos situaciones aparentemente inexplicables, cuando sentimos presencias, intuiciones o señales que no tienen origen físico, puede que estemos siendo tocados por una de estas almas. Algunas de ellas ya están conectadas con nosotros, no desde el cuerpo, sino desde el campo energético. Son hijos que aún no han nacido, pero ya nos observan. Compañeros de misión que nos rodean como estrellas, esperando su momento de caer al cielo de nuestra historia. Son seres que ya vibran en nuestra dirección, aunque aún no hayan cruzado la puerta. Este conocimiento nos invita no solo a mirar hacia adentro con más reverencia, sino también a sostener la posibilidad de que hay vidas que aún no han comenzado, pero que ya están entrelazadas con la nuestra. Nos recuerda que el tiempo espiritual no es lineal y que la vida no empieza con el primer aliento, sino con una intención profunda que muchas veces se gesta en planos invisibles. Las almas que nunca han nacido son testigos, guardianes, exploradoras, mensajeras. Su silencio también habla, su espera también enseña, y su vibración, aunque intangible, ya está influyendo en el destino colectivo de la humanidad. En los próximos minutos exploraremos de dónde vienen estas almas, cuál es su recorrido antes del nacimiento, qué sucede en el espacio intermundos donde muchas permanecen, y cómo su energía toca, incluso sin cuerpo, los destinos de quienes ya estamos aquí. Porque incluso lo que aún no ha sido, ya es. Incluso lo que no se ha manifestado ya tiene poder. Y en ese misterio silencioso habita uno de los secretos más profundos del alma humana. Para comprender el misterio de las almas que aún no han nacido, es imprescindible mirar hacia el principio, allí donde toda conciencia comienza su travesía, mucho antes de imaginar siquiera la posibilidad de una vida física. El alma no nace del azar ni de procesos biológicos, sino de un centro eterno, luminoso y absoluto que las antiguas tradiciones han nombrado de diversas formas: Dios, fuente, conciencia cósmica, inteligencia suprema. Esta fuente es el origen de todo lo que es, ha sido y será.
no es un ser con forma, sino un estado de totalidad en el que todo coexiste en unidad perfecta. De ese océano de conciencia infinita surgen las almas, no como copias ni fragmentos perdidos, sino como chispas vivas de una llama eterna que desea conocerse a sí misma desde infinitas perspectivas. Cada alma lleva en su esencia una huella única, una identidad vibracional que la distingue sin separarla del todo. Es como si el mar decidiera experimentar la vida a través de gotas individuales, cada una con su forma, su fuerza, su reflejo del sol, pero todas contenidas en la misma agua esencial. Así comienza la existencia del alma, no como algo terminado, sino como una promesa en estado latente. No está completa, aunque sea perfecta en su creación. Su viaje es el del aprendizaje, la expansión, el descubrimiento de su propia luz en contraste con los desafíos de la experiencia. A menudo se cree que el alma, al ser parte de lo divino, ya posee toda la sabiduría y evolución desde su nacimiento espiritual, pero no es así. La chispa que emerge de la fuente es pura, pero necesita desplegar su conciencia a través de vivencias. Como una semilla que lleva dentro todo un árbol, el alma contiene en su interior todo lo que puede llegar a ser, pero necesita tiempo, terreno fértil y condiciones adecuadas para florecer, y este florecimiento no siempre comienza con una encarnación inmediata. Algunas almas, apenas nacen a la conciencia, se lanzan con fuerza al plano material. Son aquellas que, por alguna razón, requieren conocer la densidad de la materia desde muy temprano. Necesitan tocar el fuego para entender el calor, caminar entre cuerpos para sentir los límites, caer y levantarse para descubrir la fortaleza. Otras, en cambio, transitan primero por dimensiones más sutiles, planos donde no existen el tiempo lineal, la gravedad o la forma física. Allí observan, aprenden, se conectan con los principios universales que rigen la existencia, no por demora o indecisión, sino porque su viaje así lo requiere. Estas almas, aún no encarnadas, han sido reconocidas en múltiples tradiciones. En el esoterismo se las conoce como almas en estado potencial. En el hermetismo se las describe como fuerzas latentes. En ciertas corrientes del espiritismo se las considera espíritus en formación. Y hay quienes las entienden como ángeles que todavía no han tomado forma humana, pero que algún día lo harán. Cada una de estas interpretaciones apunta a la misma verdad profunda. Existen conciencias que ya son, pero que aún no han cruzado el velo de la materia. Imaginarlas como semillas ayuda a comprender su proceso. Algunas ya están listas para tocar la tierra, otras todavía descansan en la palma de lo divino, aguardando el momento exacto para ser sembradas. Y ese momento no se mide en minutos o años, sino en vibración, en madurez del propósito, en sincronía con lo que ocurre en los múltiples planos de existencia. Hay almas que esperan encarnar porque su misión aún no tiene lugar, porque las condiciones de su vida futura no están dadas, o simplemente porque están desarrollando una identidad lo suficientemente fuerte como para enfrentar el impacto de la vida humana. El alma necesita una estructura interior antes de experimentar el olvido, el miedo, la separación aparente que implica nacer en la tierra. Necesita recordar quién es desde adentro para no perderse en lo que la materia le hará olvidar. Este proceso de maduración energética no es visible, pero es profundamente real. Es como el trabajo de raíces que se da bajo tierra mucho antes de que la primera hoja asome. Nada de lo que ocurre en la preparación del alma es vacío o sin sentido. Todo es parte de un orden cósmico que trasciende la comprensión humana. Y cuando llega el momento en que el alma siente el llamado de la experiencia, surge en su interior un impulso tan profundo como irresistible. No se trata de curiosidad ni de presión externa.
Es una atracción natural hacia el aprendizaje, hacia el encuentro con uno mismo a través de la dualidad, del cuerpo, del tiempo, del otro. Ese impulso la acerca poco a poco al plano físico, pero incluso ese acercamiento está cuidadosamente guiado. Existe una planificación espiritual que precede a cada encarnación. No se trata de un destino rígido, sino de un proyecto diseñado por el alma con ayuda de seres más evolucionados, mentores, guías, guardianes que asisten amorosamente en la creación de un mapa de vida. En ese plan se trazan posibilidades, en qué lugar nacer, en qué contexto familiar, con qué talentos, qué heridas, qué caminos se abrirán y cuáles se cerrarán. Todo ello se determina no por capricho, sino por coherencia vibracional, por necesidad evolutiva, por resonancia con las almas que participarán en esa historia. Nada de esto es aleatorio, ni el cuerpo, ni la época, ni los vínculos. Todo obedece a un equilibrio mayor, donde cada elemento de la vida servirá como maestro, espejo, catalizador o desafío. El alma no elige lo fácil, sino lo que le permitirá avanzar. A veces eso implicará nacer en entornos difíciles, rodeada de conflictos o escasez. Otras veces lo hará en circunstancias de bienestar, donde el reto será la complacencia o el olvido del propósito. Sea como sea, cada alma traza su descenso con una sabiduría profunda que no siempre comprendemos desde nuestra conciencia encarnada. El alma no cae a la tierra, desciende con intención, y ese descenso comienza mucho antes del nacimiento físico. La energía del alma se acerca al embrión en formación, y a medida que el cuerpo se desarrolla en el vientre, la conexión entre ambos se fortalece. No es un acoplamiento inmediato, sino un proceso gradual donde el espíritu va anclándose poco a poco en la carne. Y cuando finalmente ocurre el nacimiento, cuando el primer aliento se intercambia con el primer olvido, empieza una nueva etapa en el viaje de la conciencia. Comprender todo esto nos prepara para ir más allá, nos da las herramientas para explorar, con reverencia y profundidad, por qué algunas almas aún no han dado ese paso. ¿Qué ocurre en esos planos donde esperan? ¿En qué vibran? ¿Qué las retiene y qué las inspira? Porque si el alma nace de la fuente y su camino es regresar a ella con más luz, entonces todo lo que precede a su primer nacimiento físico tiene una razón sagrada, una lógica espiritual que se despliega con la precisión de lo eterno. Entre el impulso de nacer y la experiencia concreta de la vida física existe un territorio vibracional tan real como invisible. Un espacio que no pertenece ni al mundo de los encarnados ni al de los desencarnados. Es un umbral silencioso, una frontera energética donde habitan aquellas almas que, habiendo alcanzado cierto grado de madurez espiritual, aún no han cruzado el umbral hacia la encarnación. No son semillas inconscientes, tampoco espíritus que regresan después de haber vivido, sino conciencias en pausa, con plena percepción de sí mismas, esperando desde una dimensión que escapa a nuestros sentidos. Este lugar ha sido llamado de muchas formas por diversas tradiciones, pero quizá una de las más acertadas sea el espacio entre mundos. No se trata de un lugar físico, ni de un punto geográfico dentro del universo, sino de un estado de vibración donde coexisten el deseo de descender y la imposibilidad momentánea de hacerlo. Es como si el alma tuviera las maletas listas, conociera su destino, tuviera claro el propósito de su viaje, pero aún no recibiera el llamado de embarque. Y mientras tanto, permanece en ese umbral, viendo cómo otras almas entran, cómo otras parten, cómo se desarrolla el teatro de la vida sin poder aún formar parte activa de la obra. Esta experiencia de espera, lejos de ser un tiempo muerto, está llena de movimiento interno, de cuestionamientos, de emociones sutiles, de silencios profundos que invitan a una reflexión existencial.
Muchas de estas almas sienten el paso del tiempo, no como lo entendemos en la Tierra, sino como una sucesión de vibraciones que les permite percibir los avances de otras conciencias. Observan cómo otras almas encarnan, viven, sufren, aman, sanan y regresan con nuevas luces, mientras ellas siguen en el umbral, preguntándose si algún día será su turno. Esta percepción puede generar sensaciones de estancamiento, una especie de melancolía espiritual, un anhelo de experiencia que no termina de concretarse. Algunas almas comienzan a dudar de su propia capacidad para descender, otras se sienten pequeñas frente al desafío, unas más intentan convencerse de que el momento adecuado llegará, aunque internamente no sepan cuándo ni cómo. Es importante comprender que estas almas también sienten. Aunque no tengan cuerpo físico, poseen emociones, memorias sutiles, deseos y resistencias. La tristeza, por ejemplo, no es exclusiva de quienes han vivido. Existe una forma de tristeza espiritual que nace del no haber vivido aún, del no haber tocado la materia, del no haber conocido el contraste que la dualidad terrenal ofrece. Algunas almas se juzgan a sí mismas, se preguntan si han hecho algo mal, si su espera es castigo o consecuencia. Otras se refugian en la contemplación, aceptando la demora como parte del camino. Y unas cuantas más niegan la necesidad de encarnar, creando una burbuja de ilusión en la que creen que pueden evolucionar sin enfrentar la densidad de la carne. En este punto del viaje, el alma requiere de una guía especial. Hay seres cuya misión es precisamente acompañar a estas conciencias suspendidas, ayudarlas a comprender su estado, a recordar su propósito, a sanar sus miedos y a fortalecer la voluntad de seguir adelante. Estos guías espirituales no obligan, no apuran, no interfieren, pero sostienen. Son presencias amorosas que ofrecen perspectivas más amplias, que iluminan los rincones oscuros de la duda, que susurran la verdad cuando el alma se siente perdida. Gracias a esta ayuda, muchas almas comienzan a transformar su espera en preparación, su estancamiento en crecimiento, su dolor en deseo auténtico de experiencia. El espacio entre mundos no es una prisión, aunque a veces se perciba como tal, especialmente para aquellas almas que sienten el impulso de avanzar, pero aún no pueden. Es en realidad un santuario. Es el lugar donde se toman las decisiones más importantes, donde el alma tiene la oportunidad de mirarse a sí misma sin distracciones, de evaluar su nivel de conciencia, de reconocer lo que aún necesita trabajar. Aquí es donde se enfrentan los bloqueos más antiguos, donde se revelan los temores más profundos y donde se redefine el propósito con una claridad que no siempre es posible encontrar dentro de la materia. Este estado de suspensión también representa una de las pruebas más sutiles del camino espiritual, porque implica estar a la puerta del cambio sin poder atravesarla, sostener la conciencia activa sin tener aún un cuerpo que la canalice, sentir el llamado de la vida sin poder responder plenamente. Algunas almas logran transformar esta espera en una escuela de paciencia, otras se desesperan y deben ser reconducidas, y algunas más caen en una especie de letargo vibracional que las aleja de su centro. Sin embargo, ninguna de estas experiencias es definitiva. Todo en el universo se mueve hacia el aprendizaje, y tarde o temprano, cada alma encontrará la llave para su siguiente paso. Cuando finalmente una de estas almas reconoce su miedo, lo abraza con amor y comienza a disolverlo, algo cambia en su campo vibracional. Ya no emite la frecuencia de la espera, sino la del avance. Ya no se percibe como alguien que no puede, sino como alguien que elige. Y esa elección es la que marca el inicio del verdadero proceso de encarnación. No siempre sucede de inmediato,
puede tomar lo que desde aquí parece una eternidad, pero el alma que reafirma su deseo profundo de vivir, de descender, de tocar la tierra con sus propios pasos, ya ha comenzado a cruzar el umbral. El espacio entre mundos no la retiene, simplemente la prepara. Este lugar es sagrado no por lo que encierra, sino por lo que ofrece. Allí, el alma puede renacer sin haber nacido aún, puede tomar decisiones que cambiarán no solo su futuro, sino también el de quienes la recibirán. Porque una vez que decide venir, se activan cadenas de acontecimientos en la realidad terrestre. Familias comienzan a prepararse sin saberlo, caminos se abren, cuerpos se gestan, oportunidades se alinean. La vibración del alma crea resonancias en el campo planetario. Y de pronto, la encarnación deja de ser un sueño lejano y se convierte en una posibilidad tangible. Entender este proceso nos conecta con una verdad más amplia. Lo que no vemos también está vivo. Lo que aún no ha sucedido ya está ocurriendo en otras capas de la existencia. Las almas que habitan el espacio entre mundos no son ideas, no son posibilidades abstractas. Son seres reales, conscientes, vibrantes. Están tan presentes como el aire que respiramos. Y aunque sus pasos aún no hayan tocado la tierra, su energía ya camina entre nosotros. En los próximos pasajes profundizaremos en cómo estas almas, incluso sin cuerpo, ya influyen en el mundo físico. Descubriremos que su vibración no solo las afecta a ellas, sino también a nosotros, y que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos acompañados por una presencia invisible que ya forma parte de nuestra historia, aunque aún no haya nacido. Porque en el universo, todo lo que está por venir, de algún modo, ya está aquí. Aunque sus cuerpos aún no han tocado la tierra, las almas suspendidas ya están presentes. No necesitan forma física para emitir una vibración, para generar impacto, para entrelazarse con la trama invisible del mundo que habitamos. Su existencia, aunque todavía fuera del plano material, no es pasiva. Estas conciencias activas, en su estado intermedio, irradian energía que resuena con personas, lugares y eventos, provocando efectos sutiles pero reales en nuestro día a día. Algunas de ellas ya están profundamente vinculadas a quienes vivimos encarnados, no por casualidad, sino por lazos vibracionales que anteceden incluso a la experiencia física. Toda alma suspendida tiene su propia frecuencia, determinada por el nivel de conciencia que ha alcanzado, por el estado emocional que la atraviesa, por el grado de alineación con su propósito y, sobre todo, por sus resistencias internas. Algunas vibran en calma, en contemplación silenciosa, como un suspiro cósmico que precede al nacimiento. Otras, atrapadas en miedos, dudas o negación, irradian una energía más tensa, una frecuencia inestable que puede afectar los campos sutiles con los que entra en contacto. Y cuando muchas de estas almas emiten la misma vibración disonante, el efecto no se queda en los planos invisibles. Desciende, toca, condiciona. Hay momentos en la historia de la humanidad donde se perciben olas colectivas de ansiedad, de apatía, de confusión creativa sin explicación aparente. Sociedades enteras experimentan bloqueos emocionales, crisis existenciales o estancamientos inexplicables en ciertas áreas como la maternidad, la sensibilidad espiritual o la apertura hacia lo nuevo. Una de las causas invisibles de estos fenómenos es la vibración colectiva de las almas suspendidas que aún no encuentran su portal de encarnación. Muchas de ellas pertenecen al mismo linaje espiritual que comunidades enteras. Están destinadas a reencarnar en determinadas familias o pueblos, pero no logran hacerlo debido a la incompatibilidad vibratoria entre lo que son y lo que encontrarían al nacer. Y esa desconexión genera una tensión, una falta de alineación que se percibe en el ambiente.
Estas almas no solo irradian, también absorben. Son profundamente sensibles a las emociones humanas, a los estados colectivos, a los eventos planetarios. Lo que ocurre en la Tierra las toca. Una guerra, una catástrofe, un despertar espiritual masivo, una oración pronunciada con amor, todo eso llega hasta ellas, porque ya están sintonizadas con este plano. Algunas se sienten fortalecidas por la luz que emiten ciertas personas. Otras se retraen ante la densidad emocional de ciertos entornos, y muchas, especialmente aquellas conectadas con almas encarnadas con las que tienen pactos futuros, ya comienzan a influir discretamente en sus vidas. Puede que hayas sentido una presencia sutil, una emoción inexplicable que se instala de repente sin origen aparente, una lágrima que surge sin tristeza, un escalofrío que no responde al clima, un calor en el pecho mientras piensas en algo profundamente espiritual. Puede que una idea aparezca en tu mente con tanta claridad que parezca susurrada por alguien más, o que en un momento decisivo sientas una guía interna que te orienta sin palabras. Estos impulsos, estas sensaciones, muchas veces son formas de comunicación de almas que aún no han nacido, pero que ya están cerca, acompañándote desde su plano, reconociéndote como parte de su destino. Los sueños son otro puente. Es frecuente que personas describan encuentros oníricos con seres que no conocen, pero que les inspiran una confianza absoluta, una ternura sin explicación. Rostros que parecen familiares sin haberlos visto nunca, diálogos que brindan paz, abrazos que sanan heridas invisibles. Cuando estos sueños son intensos, vívidos, emocionalmente significativos, pueden ser reales, no simples proyecciones del inconsciente, sino auténticos encuentros con almas que buscan crear un lazo antes de encarnar, como si quisieran asegurarse de que serás capaz de reconocerlas cuando finalmente lleguen. A veces, estas almas se manifiestan en la sincronicidad. Ves el mismo nombre en distintos contextos sin buscarlo, o una fecha especial que aún no ha llegado se repite ante tus ojos. Una canción que habla justo de lo que estás sintiendo aparece en el momento preciso, o alguien menciona una idea que habías tenido en silencio. Es como si el universo entero conspirara para decirte, hay algo más aquí, algo que aún no ha sucedido, pero ya está vibrando contigo. Estas coincidencias, lejos de ser fortuitas, son pistas sutiles de conexiones en proceso. Algunas de estas almas están destinadas a ser hijos. No cualquier hijo, sino aquellos con misiones particulares, con energías que transforman. Llegan a familias donde son esperados, incluso si conscientemente nadie lo sabe. Otras almas son compañeros de misión, personas que un día cruzarán tu vida para ayudarte a cumplir tu propósito, para caminar contigo en proyectos espirituales, para sostener procesos de cambio colectivo. Y hay quienes solo vienen a estar por un tiempo, como guardianes temporales, como presencias que aportan vibración, sin necesidad de nacer jamás. Su tarea es sostener desde el otro lado. Este vínculo no es unilateral. Tú también puedes conectar con ellas. Puedes orar, escribirles, hablarles, invocar su guía como si ya formaran parte de tu vida. No necesitas saber su nombre ni su forma. Solo necesitas abrir tu corazón con sinceridad, permitirte sentir su energía y reconocer su existencia con humildad. Algunas personas sienten el impulso de escribir cartas a un hijo que aún no ha llegado, o de hablarle a una presencia que sienten sin poder ver. Estas acciones, más que simbólicas, son poderosos actos de reconexión vibracional. A través de ellos, el alma suspendida percibe tu apertura, y esa resonancia puede ser el primer paso para que el proceso de encarnación comience a gestarse. Todo lo que vibra se comunica. Incluso lo que no ha nacido aún tiene algo para decirnos.
Incluso lo que no se ha manifestado ya está formando parte de nuestro campo energético. Cuando entendemos esto, se disuelve la ilusión de que estamos solos, de que nuestra experiencia es independiente del resto del universo. Al contrario, todo está entrelazado en un entramado invisible donde las almas, nacidas o no, vibran, sienten y actúan. Y tú, al abrirte a esta verdad, te conviertes también en canal, en puente, en guardián de esas presencias que algún día pueden convertirse en cuerpos, en historias, en vidas compartidas contigo. En lo que está por venir, comprenderás cómo estas almas, al igual que nosotros, también buscan un lugar en el mundo. Descubrirás que su llegada no depende solo de su deseo, sino también de nuestra preparación para recibirlas. Porque en este universo vibracional, encarnar no es un acto solitario, es una danza entre planos, una invitación mutua, una alquimia donde lo invisible encuentra por fin su forma. Después de tanta espera, preparación silenciosa y conexión energética con el plano terrestre, llega el momento más delicado, más sagrado y a la vez más poderoso en el trayecto de una conciencia suspendida, el instante en que decide encarnar. No se trata de un paso automático ni de un evento impuesto desde una jerarquía espiritual. El descenso a la vida física es, en todos los casos, una elección, una afirmación del alma hacia sí misma y hacia el universo, un sí que resuena en lo profundo de la existencia y activa una serie de movimientos energéticos capaces de alinear cuerpos, familias, espacios y tiempos en función de esa llegada. Uno de los actos más importantes dentro de este proceso es el pacto que el alma realiza con aquellos que serán sus padres en la tierra. Este acuerdo, aunque para el mundo físico muchas veces parezca un accidente, una sorpresa o incluso una casualidad, en realidad responde a una profunda lógica vibracional. Dos seres humanos se encuentran, se vinculan, y en el tejido invisible que los une se abre un espacio para la llegada de una nueva alma. Ese encuentro, desde el plano espiritual, ya estaba previsto. Puede tratarse del reencuentro de antiguos compañeros de vida, de ajustes kármicos pendientes o del surgimiento de nuevas oportunidades evolutivas. El alma que elige nacer lo hace considerando múltiples factores. No solo el contexto social, económico o biológico, sino también las dinámicas emocionales de quienes la recibirán. Elige porque sabe que a través de esos padres vivirá exactamente las experiencias necesarias para desplegar su propósito. Puede que encuentre amor y contención, o bien desafíos intensos que pondrán a prueba su fortaleza interior. En cualquier caso, el alma no juzga desde un ideal humano, sino que observa con claridad lo que necesita atravesar para evolucionar, y es desde esa perspectiva elevada que firma, por así decirlo, el acuerdo con sus futuros progenitores. Este pacto no es un contrato rígido, es una hoja de ruta, un diseño flexible que deja espacio a la improvisación del libre albedrío. Lo que se establece son puntos de inflexión, posibles caminos, encuentros claves, oportunidades de crecimiento y, sobre todo, lecciones profundas. El alma marca en su campo vibracional una serie de memorias que la acompañarán en su vida física, aunque al nacer no las recuerde conscientemente. Se graban los dones que necesitará despertar, las heridas que será capaz de sanar, las personas con quienes desarrollará su plan espiritual y los momentos de crisis que, si los atraviesa con apertura, la harán florecer. Algunas tradiciones llaman a este mapa el contrato del alma. En él no hay premios ni castigos, solo elecciones hechas con sabiduría para lograr una expansión mayor. Cuando la decisión de encarnar ha sido tomada y el acuerdo sellado, comienza a formarse la conexión entre el alma y el cuerpo en gestación. A medida que el embrión se desarrolla en el vientre materno,
La energía de la conciencia que lo habitará empieza a acercarse, a rodearlo, a impregnarse en sus tejidos aún inacabados. Este proceso no es inmediato ni lineal. A veces, el alma se conecta y se retira varias veces antes del nacimiento, probando la resonancia del entorno, observando cómo se construye el canal por el que ingresará. Durante el embarazo, esta conexión se va profundizando y llega un punto, pocas semanas antes del nacimiento, donde el alma ancla definitivamente su energía y se prepara para cruzar el velo. El velo del olvido no es un castigo, sino una herramienta evolutiva. Nacer implica dejar atrás momentáneamente la memoria de todo lo que fue antes, para sumergirse en la experiencia con autenticidad. Si el alma recordara cada uno de sus pasos anteriores, cada una de sus vidas, sus decisiones pasadas, sus pactos antiguos, no habría espacio para la sorpresa, para la duda, para el descubrimiento real. Sería como actuar en una obra cuyo guión ya se conoce de memoria. En cambio, olvidar permite elegir de nuevo, crear con libertad, construir una identidad que surge del aquí y ahora. Y es en ese olvido aparente donde se esconden las claves para la verdadera transformación. Aún así, el alma no llega vacía. Conserva huellas, impulsos, intuiciones que se manifiestan desde muy temprano. Hay niños que desde pequeños muestran una profunda sensibilidad, una sabiduría inesperada, una tendencia natural a sanar, a crear, a guiar. Esos rasgos no son casuales, sino ecos de lo que el alma ya había vivido en planos sutiles. También pueden aparecer miedos sin causa aparente, pasiones inexplicables, talentos que surgen espontáneamente. Todo eso forma parte del equipaje invisible que el alma trae consigo al cruzar el umbral. La vida física no borra lo que el alma es, solo lo recubre, lo adormece temporalmente para que emerja en el momento justo. La sincronía del nacimiento también es perfecta. La llegada al mundo ocurre en el instante exacto en que los planetas, la familia, el cuerpo y el propósito del alma se alinean en una coherencia sutil. Por eso, si uno observa con detenimiento la carta astral de una persona, puede descubrir que los desafíos, cualidades y lecciones que se revelan en ese mapa son un reflejo fiel del contrato que el alma trazó antes de nacer. El universo no improvisa, respira junto con el alma, acompaña su llegada, confirma con su geometría celeste que ese es el momento, el lugar y la forma. Y cuando finalmente el alma desciende, cuando se enraiza en la materia y da su primer aliento, comienza el milagro. La vida no es solo una secuencia de hechos, sino una oportunidad sagrada para recordar, experimentar, amar, crear, equivocarse, aprender y volver a elegir. Cada instante vivido es una invitación a reconectarse con la esencia, a despertar las memorias del alma, a honrar el viaje que comenzó mucho antes del nacimiento físico. Estar vivo es mucho más que habitar un cuerpo. Es ser el canal a través del cual lo eterno se manifiesta en lo cotidiano. Es permitir que lo invisible se haga carne y que el propósito original encuentre su forma. Las almas que han esperado tanto, que han observado desde lejos, que han enviado señales, que han vibrado junto a quienes serían parte de su camino, finalmente entran a la historia. Su llegada no es un evento aislado, es la culminación de un proceso vibracional que involucró múltiples planos de existencia. Y ahora, con cada paso, con cada elección, con cada acto consciente, tienen la oportunidad de cumplir aquello que las trajo hasta aquí. Si alguna vez te has preguntado por qué estás vivo, por qué naciste en esta familia, en esta época, en este cuerpo, recuerda que todo eso fue elegido por tu alma con una precisión infinita.
No hay errores en el diseño espiritual, hay caminos abiertos, posibilidades en espera y sobre todo una inteligencia mayor que acompaña cada etapa. Honrar tu vida es honrar esa decisión sagrada de haber venido. Es recordar que no estás aquí por azar, sino porque tu alma dijo, ahora es el momento. Aquí comienza la historia. No todo lo que existe puede verse, ni todo lo que vibra necesita tener forma. Las almas que aún no han nacido son un recordatorio silencioso de que la vida es mucho más amplia de lo que tus ojos pueden percibir. Están ahí, aguardando, observando, tocando tu campo sutil sin palabras. Algunas serán hijos que aún no han llegado. Otras, compañeros de misión que esperan el instante cósmico para reencontrarse contigo. Y muchas simplemente te acompañan, sosteniendo tu camino sin que lo sepas. Vivir con conciencia es reconocer que tu existencia no empieza con tu nacimiento ni termina con tu muerte. Es darte cuenta de que eres parte de una red vibracional más grande, más sabia, más viva que cualquier estructura material. Honrar tu vida, agradecer este instante, abrirte a las señales y permitirte sentir lo invisible es uno de los actos más sagrados que puedes hacer. Recuerda, no estás solo, nunca lo has estado. Lo que aún no ha nacido ya está aquí, susurrándote en sueños, hablándote a través de sincronías, tocando tu alma cuando más lo necesitas. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos si alguna vez sentiste la presencia de algo o alguien que aún no ha llegado. Y ahora, mira el siguiente video que aparece en pantalla. Ahí descubrirás más secretos ocultos sobre el alma, el propósito y los planos invisibles que moldean tu realidad. Lo que vas a ver podría cambiar tu vida para siempre.